Hola, buenos días. Bueno, les voy a explicar un punto o una pregunta que se planteó en la actividad número 8, que fue la última que subí en el Classroom de física, ¿no? Que es justamente la que acabo de escribir en el pizarrón. Eh, Hay varias preguntas de esta guía que de alguna manera causaron dudas entre algunos alumnos. El tema básicamente es que, si bien la guía de potencia, ¿está bien? Básicamente habla de potencia aplicada a domicilios, se relacionan varios temas. Porque uno cuando dice potencia, siempre lo relaciona con, y esto ya lo hemos hablado, ¿no? Siempre lo relaciona con la capacidad que tiene un motor para trabajar. Eso es una de las formas de hablar de potencia. Pero también uno cuando habla de potencia, por ejemplo, se refiere a la producción que tiene una central hidroeléctrica o una central térmica. En ese caso está el tema de potencia instalada, eh, que justamente es uno de los puntos de esta guía. El tema de potencia instalada y potencia total instalada. Bueno, ahí por ahí no estamos hablando de un motor, estamos hablando de una usina. Si recordamos un poco, dos guías anteriores, la actividad número 6, todo lo que es el tema de calor, fíjense que no estamos hablando de motor, estamos hablando de calor, surgía también el tema de potencia aplicado a la potencia que tiene la energía térmica cuando atraviesa una superficie, ¿no? Incluso la potencia por radiación. ¿Está bien? Bueno, ahí también viene incluida el término de potencia. Sé que el tema de potencia es un poquito más amplio que simplemente aplicado a motores. Bueno, en el caso particular de la pregunta que les acabo de escribir en el pizarrón, es la pregunta 5 sería de la actividad número 8, que dice que explique por qué motivo si en invierno se calienta por medio de una estufa una habitación hasta que la misma alcanza los 25 grados Celsius. No es posible mantenerla a esa temperatura luego de que la estufa se haya apagado. Bueno, después le puse entre paréntesis por más que ¿cómo se llama? La habitación estuviese sellada por completo. Eso les aparece en la consigna. Acuérdense que la consigna la corregí porque en un principio estaba mal formulada, ¿no? Esta sería la consigna que va a quedar, a la cual después le agregué que el tema del sellado. Sellado significa cerrada, no herméticamente, pero bien cerrada. Vieron que por lo general cuando uno quiere mantener la temperatura de un lugar, lo ideal es cerrarlo bien, evitar los resquicios. Vamos a suponer que eso se logró. Bien, no es una pregunta en la cual tengan que calcular, sino aplicar los conocimientos de potencia. Y acá van a tener que releer de la actividad número 6, van a tener que digamos, retomar. Yo imagino que los archivos los han guardado. Acuérdense que todo lo que dimos este año lo tienen que guardar, porque el año no es que termine en diciembre, estamos en un bienio, o sea que todas las actividades, archivos y son cosas que les enviemos las tienen que guardar de alguna forma. Lo ideal sería que lo copien en carpeta, eso sería lo ideal, pero bueno, a veces las posibilidades de tiempo no alcanzan. Bien, van a tener que retroceder a la actividad número 6 y ahí en esa actividad se acuerdan que tratamos del tema de calor asociado a la forma de transmisión del calor, ¿no? Recuerden que hay tres formas de transmisión del calor: conducción, una es conducción, otra es radiación y otra es convección. En este caso particular, de esta parte de la actividad van a tener que releer la parte de la conducción. ¿Está bien? Conducción. Conducción del calor, que es una forma en la cual es un mecanismo por el cual la energía térmica atraviesa los materiales. Básicamente trata de eso, ¿no? De cómo atraviesa los materiales. ¿Está bien? Que eso lo puede hacer el calor o la energía térmica. Tiene esa posibilidad. Algunos materiales los atraviesa con mayor o menor facilidad, pero en definitiva los termina atravesando.
Bueno, ¿y cómo se da esa conducción? Bueno, van a tener que releer la parte donde se explica la ley de Fourier. La ley de Fourier explica cómo está dada esa conducción a través de un material. ¿Por qué traigo esta colación a este problema? Por este motivo. Imagínense que yo tengo una habitación, la voy a hacer lo más esquemáticamente posible, sin diferenciar paredes ni nada. Imagínense que esta es una habitación dentro de una casa y que la habitación tiene una estufa que está de alguna manera produciendo calor. ¿Está bien? Estamos en invierno, obviamente en invierno la temperatura exterior va a ser inferior a 25 grados. ¿Está bien? En el invierno en esta latitud las temperaturas realmente son bastante frías, o sea que en ningún momento va a ser de 25 grados, va a ser inferior. Mi idea es calefaccionar esta habitación para que sea el ambiente agradable y tenga una temperatura apropiada, ¿no? Una vez que yo conseguí los 25 grados Celsius, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Apago la estufa, ¿está bien? Ok, apago la estufa. La habitación está completamente cerrada y perfectamente sellada, es decir, no hay ningún resquicio donde escape el calor. La pregunta es, ¿se va a mantener esta temperatura de esta forma? Si esto fuese posible, nosotros desarrollamos pero fortunas en estufa. Es decir, simplemente consigo una temperatura, la dejo ahí, apago la estufa y listo. Nadie gastaría la fortuna que gastamos en calefacción, sería muy sencillo. Obviamente esto no va a pasar, es decir, la habitación, por más que yo la cierre completamente, no se va a mantener esta temperatura, porque obviamente en el exterior va a haber menos que 25 grados. Por decir una temperatura, 10 grados Celsius, estamos en invierno, ¿no? Fíjense que aclaré que era invierno. Bien, la temperatura exterior va a ser inferior a la temperatura del interior. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta temperatura va a ir bajando, lo cual es bastante lógico. Yo caliento mi habitación, después que llegue a cierta temperatura, apago la estufa, la temperatura baja. La pregunta es, ¿por qué baja? ¿Cuál es el fenómeno físico que está haciendo que esta temperatura baje? Bueno, ya explicamos la ley de Fourier. La ley de Fourier, tampoco tienen que mencionar la ley de Fourier ni explicarla. Yo digo, este es mi fundamento físico, pero digamos, sin conocer la ley de Fourier, todo el mundo sabe que si yo apago la estufa, el calor ¿qué va a hacer? Va a atravesar las paredes, ¿no? El calor puede hacer eso, puede atravesar las paredes de toda la habitación, ¿no? De toda la habitación. Incluso hacia abajo, ¿no? Por más que abajo haya material, bueno, pero el material no está a 25 grados, el material muy probablemente esté bastante frío, ¿está bien? Es decir, todo el exterior de la habitación está más frío. Asumimos que en las otras habitaciones de la casa no hay estufa, ¿no? También tenemos que asumir eso, ¿no? Que hay otras habitaciones que no están a 25 grados, por lo cual todo lo que rodea la casa está a menos temperatura, entonces el calor va a tender a atravesar todo el material que constituye las paredes, la ventana, la puerta, todo va a atravesar. ¿Por qué? Justamente la ley de Fourier establece eso, que cuando yo tengo una diferencia, cuando yo tengo dos zonas que están a distinta temperatura y hay un material en el medio, en este caso sería una pared, lo que va a hacer el calor es atravesar esa pared en dirección al gradiente de temperatura. ¿Qué significa gradiente? Al descenso de temperatura, porque hay una diferencia de temperaturas entre una pared y otra, ¿no? La velocidad por el cual se transmite esa temperatura o esa energía térmica depende del material y depende del material primero, del grosor de la pared y de la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior. Si yo acá afuera tengo 24 grados centígrados, y sí, un poco va a pasar, pero no con tanta fuerza como si tengo esta diferencia. Pero en cualquier caso, si la temperatura es inferior en el exterior,
se va a dar este fenómeno. Y es muy probable que sea inferior porque estamos en invierno, ¿está bien? En ningún día de invierno es muy probable que no tenga 25 grados Celsius. Es improbable que tenga esta temperatura. Así que yo cuando digo invierno estoy asumiendo una temperatura fría en el exterior. Bien, con lo cual esta es la razón física por la cual no es posible mantener una habitación con esta temperatura. Así que yo les recomendaría que lean de la actividad número 6 la parte de conducción y si pueden un poquito lo que dice la ley de Fourier, pues justamente explica este fenómeno. ¿Por qué lo incluimos en este capítulo que trata de potencia energética en un domicilio, que tiene que ver más que todo con el consumo energético de un domicilio? Porque estas cuestiones influyen, ¿está bien? Todo lo que es calefacción de una casa se consume, los gastos de calefacción de una casa, sobre todo en invierno y sobre todo en verano también, porque en verano sería al revés, sería refrigeración, pero no importa. Tanto refrigeración como calefacción sería lo mismo, pero en sentido inverso. Es decir, todo lo que es el fenómeno de conducción es algo que hay que considerar cuando yo evalúo los gastos de energéticos que incluyen una casa. Y esto es un gasto energético importante. En la ambientación de una casa se lleva una parte importante de la energía que uno gasta dentro de un domicilio. Y eso se ve afectado por este fenómeno, por el fenómeno de conducción. Pues si yo pudiese mantener la temperatura, pudiese evitar estos fenómenos de conducción, yo me ahorraría un montón de energía y un montón de plata, pero eso no es posible. ¿Está bien? Bueno, a esto apuntaba la pregunta. Bueno, alumnos, espero que hayan entendido.